vamos a definir el sentido de nuestro análisis en el sentido de las manecillas del reloj. Ambos lazos se van a analizar en el sentido de las manecillas del reloj, no importando la dirección de las corrientes que tengan internamente. Una vez que establecimos eso, generamos estas ecuaciones y llegamos a la conclusión que tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Y existen diferentes métodos para darle solución a este tipo de sistemas. Uno de ellos podría ser Gauss-Jordan, otro determinantes, otro que podría ser de eliminación, un poco tardado, pero también llegamos a resultados. Otro por igualación, también tardado, pero llegamos a los resultados, ¿sí? Dependiendo del método que ustedes quieran utilizar, siempre nos va a llevar al mismo resultado. Tal vez unos son más laboriosos y otros son más rápidos, ¿sí? En el caso, en este nos decidimos nosotros trabajar con determinantes, ¿sí? Entonces, las determinantes que generar una matriz aumentada o una matriz con los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Los números que acompañan a cada una de las variables. Observamos que el coeficiente de la corriente 1 es 2, de la corriente 2 no existe, por lo tanto le pusimos 0. La corriente número 3 es 4 y lo colocamos aquí. Corriente 1 no existe, le pusimos 0. Corriente 2 menos 1. Corriente 3 menos 4. Y luego corriente 1, 1, corriente 2, 1 y corriente 3 menos 1. Sus voltajes 2 menos 6 y 0. Tenemos ya nuestra matriz aumentada de coeficientes y lo que vamos a hacer para sacar la determinante principal, solamente tomamos la parte de los coeficientes de las variables, los colocamos aquí y existen dos formas de resolverlo, ya sea que aumente 2 renglones abajo o aumente las 2 primeras columnas al final de esto, ¿no? El procedimiento, tenemos que hacer productos en diagonal hacia la derecha primero. Todos los productos debe ser una suma de productos, ya lo hicimos aquí. Y luego de regreso, en el último producto, subo a la parte, ahora sí, de la columna, y de ahí empiezo un regreso hacia la izquierda y voy a restar. Ese regreso se va a restar y es una sumatoria también de productos, ¿sí? Desarrollamos nosotros estas operaciones y nos salió 14. Su tarea era que encontraran las demás determinantes. Y por lo visto, pues no lo hicieron, ¿no? Profe, yo lo hice con ¿Sí? Gauss-Jordan. Ok, ¿cuánto te dio la corriente 1? Me dio -1. Ok, correcto. ¿Cuánto te dio la corriente 2? Me dio 2. Ok, ¿la corriente 3? 1. Ok. De esos resultados que obtuvimos, ¿qué nos dice? Todos son positivos, nada más encontramos uno que sería el negativo, ¿sí? Ese negativo, ¿qué nos indica en este caso? Que nuestro análisis que realizamos de nuestro circuito o las condiciones para establecer las corrientes no son así, ¿sí? Sino que nos dice que esta corriente, la corriente 1, su sentido correcto sería hacia acá, ¿sí? Corriente 1, que este es su sentido correcto. En lugar de que entra está abandonando el nodo, ¿sí? Y que la corriente principal que lo está alimentando es el de esta fuente. Porque si comparamos las fuentes, pues esta es la más grande, ¿sí? Entonces está correcto tu procedimiento. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Karian, profe. Karian. Ok. Ok, listo.
Bueno, a ver, desarrollamos rápidamente para los que no hicieron la tarea. Vamos a desarrollar nuevamente. Ya nos dieron ahorita aquí valores. Gauss-Jordan es un método muy bueno, nada más que sí hay que tener cuidado en ir haciendo nuestras operaciones, ¿no? Nada más, sí es muy efectivo y ese se utiliza en sistemas donde de 3 en adelante, ¿sí? Cuando tengamos matrices de 3 por 3 mayores de eso, el Gauss-Jordan es muy bueno para aplicarlo, ¿sí? Ustedes en este caso, más adelante dentro de su carrera se van a encontrar cuando lleven robótica o algo, la aplicación de las matrices es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, continuamos. Entonces decimos que esta va a ser igual a 2 por menos 1, menos 2, van a ser, aquí nos dan 2, luego 0, luego nos dan menos 24, luego menos, va 0, a ver, este es 0, ahí ya me perdí, esta con esta. ¿Cuál me falta? ¿Me faltó uno o qué? Son 2 menos 6, 0 menos 1, 4, 2, 1. Este con este, este con este, este con esta. Ah, ya. Es que aquí brinqué este. Son 0. Estas serían menos 8 y 0. Entonces aquí. Menos 24. Bueno, aquí ¿cuánto tengo? Ya estoy haciendo malas operaciones. Tengo menos 22, ¿verdad? 22 más 8, ¿cuánto nos da? 30 menos 14. Menos 14, correcto. Luego vamos con nuestra determinante número 2, que sería nuevamente esto. Y en su lugar vamos a colocar los valores de 2, menos 6 y 0. Y aumentamos 2, 2, 0, menos 6, 1, 0. Y eso sería 12 menos 8 menos 24. Luego la siguiente. Determinante 3. En este caso borramos. Vamos a poner 2 menos 6, 0, 2, 0, 0, menos 1, 1, 1,
va a ser 0, 0, 0, 0, 2 son menos 12, menos 12 menos 2. Esto va a ser igual a 14. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. De hoy vamos a calcular la corriente 1. Como ya tenemos el valor de las determinantes, sería determinante 1 entre la determinante principal. La determinante 1 nos dio menos 14. Entre la principal, que es de 14, vamos a tener menos 1 amper. La corriente 2, que sería igual a la determinante 2 entre la determinante principal, que sería 28 entre 14, nos da 2 amperes. Y por último, nuestra corriente 3, que sería la determinante 3 entre la determinante principal, que sería 14 entre 14, que sería igual a 1 amper. ¿Sí? Entonces, comparando los resultados con el que nos dio Karen, son exactamente los mismos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Le puede subir tantito, profe, por favor? Gracias. Bueno. Ok, vamos a aplicar nuevamente el método en este sistema. Primero identificamos, paso número 1, cuántos nodos tenemos. Dos. 2 nodos, ¿sí? Entonces, uno va a ser de referencia y otro de análisis. Una vez que ya establecimos eso, ¿cuántas ramas tenemos? ¿Uno? Ramas, recuerden, donde tenemos elementos
tenemos dos nodos, ya los identificamos, uno de referencia y el otro va a ser para análisis. Este nodo o tronco donde están unidas las ramas, Son 3 ramas. vamos a identificar cada sí, son una 3. que tenga una resistencia, entonces son 3 ramas. Por lo tanto, en este circuito tenemos que encontrar una corriente 1, una corriente 2 y una corriente I3. Sí, nuevamente. Ahora tenemos 3 fuentes. Esas fuentes son las que nos van a decir hacia dónde va nuestra corriente, ¿sí? En esta primera que tenemos, esta fuente, ¿sí? Observo esta y esta, ¿cómo son? Una es mayor que la otra, ¿sí? Pero esta corriente, ¿sí? En este caso, esta corriente de esta fuente va a ir en este sentido. ¿Sí? Tenemos corriente I1. Y aquí tenemos la suma, porque aquí es una resta de fuentes, si así lo queremos ver. ¿Sí? Y al final, esta fuente también se va a sumar con esta otra. Y esta suma de fuentes nos va, por ser más grande esta, nos va a indicar que la corriente va a venir en este sentido. ¿Sí? Y que esta fuente, por lo tanto, como están sumándose, también va a venir en este sentido su corriente. Entonces vamos a tener aquí una corriente I2, que sería correspondiente a esta rama, una corriente I3 y una corriente I1. ¿Sí? Una vez que hemos establecido ese criterio de las corrientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya pusimos corrientes, ¿qué hacemos? Generamos nuestras ecuaciones. No, antes de generar las ecuaciones, las corrientes lo que nos van a dar es la polaridad de cada rama, de los pasivos de cada rama. Entonces, esta corriente, como va hacia arriba, a este pasivo le va a decir que es más, menos. Por acá entra la corriente, por aquí sale. Y se detiene en este nodo. Hasta acá va a llegar mi corriente I1. ¿Sí? Luego, esta que me ejerce, esta fuente que va hacia arriba también, vamos a decir que esta va a ser más y menos. Y luego, la dirección que ejerce esta fuente me dice que esta es más, menos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? ¿Sí? Esta polaridad de cada una de las ramas se la va a dar la dirección de la corriente. ¿Sí? Ok, una vez que ya establecimos la polaridad, ¿cuál sería el siguiente paso? Empezamos con nuestro análisis de ley de voltajes de Kirchhoff. Es decir, vamos a analizar el lazo número 1. Tenemos 2 lazos. Cada lazo, para aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, cada uno de ellos vamos a establecer que para que haga yo el análisis de él, va a ir en este sentido, ¿sí? Y el segundo lazo también va a venir en este sentido. ¿Sí? Entonces voy a aplicar primero. Para el lazo número 1, vamos a generar su ecuación. Comenzamos por el nodo de referencia. Primer signo que me encuentro sería el negativo, que le pertenece a esa fuente, que sería de 15 volts. ¿Sí? Luego continúo mi trayectoria y voy a llegar aquí a un signo positivo. Ese positivo le pertenece a los 4 ohms, que es la resistencia 1. Entonces vamos a poner aquí que es 4 ohms y que este signo se lo otorgó la corriente número 1. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, Luego profe. de ahí continúo y me voy a encontrar en este mismo lazo con la resistencia número 3, pero que tiene un signo negativo. El signo negativo es el valor de 10 ohms y que ese signo
se lo dio la corriente número 3. Luego, continúa la trayectoria, me encuentro con signo positivo que le pertenece a una fuente de 20 volts. Terminé el recorrido y esto va a ser igual a 0. Entonces, hago las operaciones. Vamos a tener 5 volts más 4 y 1 menos 10 y 3 igual a 0. Y decimos que aquí 4 y 1 menos 10 y 3 va a ser igual a menos 5. Y ya tengo mi ecuación número 1. Paso al lazo número 2. Nuevamente parto desde aquí y voy en este sentido, como me está indicando el método de ley de voltajes de Kirchhoff. Me encuentro con menos 20 volts. Luego más 10 ohms por la corriente 3, más 5 ohms por la corriente 2, menos 40 volts igual a 0. ¿Sí? Voy a tener aquí que son menos 60 volts más 5 ohms. Bueno, vamos a quitarle ya los ohms para ir. 5 y 2 más 10 y 3 igual a 0. Y decimos que 5 y 2 más 10 y 3 va a ser igual a 60. Y tengo mi ecuación número 2. ¿Cuál me falta ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque tengo 3 incógnitas y hasta ahorita llevo 2 ecuaciones. Me falta una tercera ecuación. El lazo 3. Ya no tengo un lazo 3. La ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Ok, vamos ahora a aplicar ley de corriente de Kirchhoff. Y esa la vamos a aplicar en alguno de los nodos. ¿Sí? En cualquiera de los nodos que ustedes quieran. Si quieren, vamos a esta parte de arriba y decimos que esta corriente 1 llega aquí, la corriente I3 también llega a este nodo y que la corriente I2 abandona el nodo. Entonces, generamos la ecuación. Las que llegan a un nodo, ¿cómo son? Positivas. 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 Y las que las abandonan son Negativas. negativas. Y que esto es igual a 0. O que también de principio nos dice que la sumatoria de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen, que en este caso sería I2. ¿Sí? Una vez que ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ya tenemos la ecuación número 3. ¿Qué hacemos con ellas? Hay otro método que sería el método de sustitución. Vamos a recordar algunos métodos que ustedes han aplicado. ¿Por qué puedo aplicar método de sustitución? ¿O para qué se emplea ese método de sustitución? En el caso ahorita tengo 3 incógnitas. Si yo esas incógnitas las vuelvo a 2, con las ecuaciones que tengo, entonces puedo yo en ese momento resolver más fácilmente mi sistema, ¿sí? Tengo las 2 ecuaciones principales que me generaron el sistema y tengo esta ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces vamos a sustituir esta en alguna de las ecuaciones. ¿En cuál es más fácil sustituirla? En la 1, en la 2.
En la 1, pero tendría yo que despejar de esta nuevamente la corriente 1 para poder sustituirla aquí. ¿Sí? Ya tengo aquí despejada I2, entonces vamos a aprovechar directamente la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces vamos a sustituir tres en 2. ¿Cómo nos quedaría? 5 y 1 más I3 más 10 y 3 igual a 60. Entonces nos va a quedar esto que son 5 y 1 más 5 y 3 más 10 y 3 igual a 60. 5 y 1 más 15 y 3 igual a 60. Ok. Ya obtuve aquí, vamos a llamarla que esta es nuestra ecuación número 4. Entonces, ahora esta ecuación tiene las mismas incógnitas que la ecuación número 1. ¿Sí o no? ¿Qué otro método podemos aplicar? El de reducción. Reducción. ¿Cómo se aplicaría ese? ¿Qué hacemos con esas ecuaciones? Se suma, ¿no? ¿Cómo la sumamos? ¿O cómo se aplica ese método? Recuérdenlo. Eliminar cualquiera de las dos variables para poder encontrar primero una y después encontrar la otra. Correcto. ¿Y cómo hacemos eso? Igualar una de las dos variables, multiplicándola por... Ok, vamos a hacerlo. ¿Sí? Cualquiera de ellas que querramos eliminar, pues tenemos que igualar las cantidades y que deben ser de signos contrarios para que se puedan eliminar. ¿Sí? Entonces, la primera ecuación vamos a multiplicarla por 5 y esta vamos a multiplicarla por ¿quién? por menos 4. Por menos 4. Entonces, hacemos las operaciones y la primera va a darnos que son 20 y 1 menos 50 y 3 menos 25. ¿Sí? Luego vamos a tener aquí menos 20 y 1. Luego menos 63 y vamos a tener menos 240. ¿Sí vamos bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cancelamos estas. Sumamos aquí que serían. ¿Cuánto nos da esto? 110 110. y de 3 Y menos, luego, menos 265. ok, entonces ya puedo decir que I3
va a ser igual a menos 265 entre menos 110. ¿Cuánto nos da eso? $2.4. Que nos va a dar 2.4 amperes. Okay. Entonces, ahora ya tengo el valor de esta corriente. Puedo sustituirla en alguna de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituirla y podemos decir, digamos, que 5 y 1 más 15 por 2.4 va a ser igual a 60. Entonces tengo aquí que son 5 y 1, 15, serían 36, ¿verdad? Sí, 36. Cinco y 1 igual a 24 y por lo tanto decimos que I1 va a ser igual a 24 entre 5, ¿cuánto nos da? 4.8. Ok, tenemos 4.8 amperes. Y por último, decimos, aplicando esta ecuación, decimos que la corriente 2 va a ser igual a 4.8 amperes más 2.4 amperes. ¿Cuánto nos da eso? 7.2 amperes. 7.2 amperes. Entonces, ¿está fácil o difícil la solución? Fácil. Está más Fácil, facilista, ¿no? ¿no? Pues sí, por eso les digo, el método que se les facilita a ustedes, pueden aplicarlo siempre y cuando lleguemos al resultado. Aunque el otro método también es muy rápido y muy fácil. Profe, ¿me puedes subir ¿Sí? tantito, por favor? ¿Me puedes subir tantito? Ahí o más. Más. Gracias, profe. Vamos a redibujarlo otra vez. Ok, hasta aquí ahorita vimos el método que son corrientes por rama. ¿Sí? El siguiente que vamos a ver se llama, vamos a eliminar las corrientes por rama y solamente vamos a dejar el análisis por malla. ¿Sí? Análisis de mallas y a este método se le conoce como el método general. ¿Sí? Es un método general. Pues para que veamos cómo se aplica y hasta dónde llegamos, vamos a retomar nuestro ejercicio que hicimos al principio. ¿Sí? Este que teníamos aquí, este mismo, y vamos a volver a calcular sus corrientes para que veamos que en este método resulta exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces teníamos nosotros una resistencia, una fuente, una resistencia, otra resistencia y nuestra fuente, ¿no? Vamos a dibujar resistencia R1, la resistencia R3, la resistencia R2, nuestra fuente E1 y nuestra fuente E2. ¿Sí? Nuevamente, pues ya habíamos dicho que tenemos dos nodos, que uno es de referencia y el otro es para el análisis. ¿Sí? Aquí vamos a observar el número de mallas que tenemos. ¿Sí? Vamos a llamar mallas ahora a estos lazos. Todas las ventanas que tengamos o que aparezcan, a eso le vamos a llamar nosotros malla. ¿Sí? Y en esas mallas, les digo, podemos tratarlos de igual forma. Lazo o malla, siempre nos vamos a referir a lo mismo, ¿sí? Vamos, en este caso, en este sentido, anteriormente habíamos definido nuestras corrientes con base en nuestras fuentes, ¿sí? Y que estas fuentes nos mandaban o nos marcaban que una corriente iba a venir para acá y la otra para acá, y al final de cuentas en el centro se encontraban en la misma dirección. Ahora este método nos dice que vamos a establecer las corrientes en sentidos contrarios, ¿sí? Que no pueden llegar a este punto donde se unen llegando en el mismo sentido, sino que tienen que ir en sentido contrario. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros aplicamos el método, bueno, la ley de voltajes de Kirchhoff, para aplicarlo, decimos que va en el sentido de las manecillas del reloj. Exactamente así vamos a establecer nosotros nuestras corrientes en este caso. La primera malla, vamos a establecer que nuestra corriente viene en este sentido, ¿sí? Que viene en este sentido y que esta otra corriente pues también va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, a esto va a ser una malla 1 y esta va a ser una malla 2. Pero ahora en lugar de tener corrientes por rama, vamos a tener corrientes por malla. Ya esta va a ser mi corriente 1, ¿sí? Esta que va aquí va a ser la corriente 1 y esta que lleva la trayectoria aquí va a ser mi corriente número 2. Son corrientes de lazo o corrientes de malla, ¿sí? No estoy considerando corrientes por rama, sino por toda la malla. Una vez que ya hice esto, esta corriente, como ahora da vueltas por toda la malla, a cada uno de los pasivos que están dentro de esa malla les va a definir signos o polaridad. Entonces, como va en este sentido, esta va a ser más, menos. Llega a esta y va a ser más, menos y terminamos. Luego de regreso, esta otra viene en este sentido, dice que es más, menos, a esta pues ya es una fuente, no podemos cambiarle, continúa y va a ser más, menos, ¿sí? Estos signos me están indicando que las corrientes van en sentidos opuestos, como nos los indica el método, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta recordemos que es de 2 ohms, esta es de 4 ohms, esta es de 1 ohm, esta fuente es de 6 volts y esta es de 2 volts. ¿Sí? Una vez que ya establecimos nosotros ese criterio, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? El voltaje de Kirchhoff. Ok, vamos a aplicar nuevamente los voltajes de Kirchhoff. Entonces, aplicamos desde acá, decimos ley de voltajes de Kirchhoff, aplicamos en la malla número 1,
Nos encontramos con menos 2 volts más 2 por la corriente 1, que es la que le dio esa polaridad. Luego continúo y me voy a encontrar con la resistencia número 3, que sería más 4, que es el primer signo que encontré, y este signo se lo dio la corriente número 1. ¿Sí? O podemos también, en este caso, establecer el criterio, como tiene dos signos, decir, bueno, aquí podemos decir esto. Tiene un signo positivo y ese se lo dio ¿quién? La corriente 1. Pero también tiene un signo negativo y ese signo negativo se lo dio la corriente 2. ¿Sí? Continúo mi trayectoria y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Desarrollamos y podemos decir que aquí son la ley distributiva y decimos que son 2 volts más 2 y 1 más 4 y 1 menos 4 y 2 igual a 0. Sumamos, serían 6 y 1 menos 4 y 2 igual a 2. ¿Sí? Ahí terminé con la malla número 1. Ahora voy con la malla número 2. Malla número 2, nuevamente empiezo en esta, me voy a encontrar nuevamente con la resistencia número 3, que es de 4. ¿Quién le dio este signo positivo? La corriente 2. El signo negativo del otro lado, ¿quién se la dio? La corriente 1. ¿Sí? Continúo la trayectoria, me encuentro con un positivo, que es de 1 ohm, por la corriente 2. Me encuentro con el positivo de la fuente, que sería más 6 volts, y terminamos. Aplicamos distributiva, 4 y 2, menos 4 y 1, más y 2, más 6 volts igual a 0, y hacemos la reducción, menos 4 y 1, más 5 y 2, igual a menos 6. Y ya terminé. ¿Sí? Y si se dan cuenta, pues encontramos solamente dos ecuaciones que tienen dos incógnitas. ¿Sí? Sí, profe. Ok, Profe, ahora profe, ¿qué quiere? entonces ¿Perdón? entonces el voltaje va a ser menos siempre. No es que siempre sea menos, sino porque aquí el signo que me da en el análisis de ley de voltajes, este es positivo, y al momento de que lo despejo del otro lado, pasa con signo negativo, por eso está Entonces, negativo. si fuera negativo pasaría positivo, ¿no? Como en el caso Ya. donde nos dio negativo, al momento que lo Ah, despejé, pasó como positivo. sí, el profe, ¿Sí? gracias. Ok. Bueno, entonces tenemos ahora solamente dos incógnitas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué Ley de método corriente. quieren aplicar? La ley de corriente. Ley de corrientes, no, bueno, ahorita no lo voy a aplicar. ¿Por qué? Porque estoy ¿cómo se llama? Aplicando lo que son corrientes por malla. Ahorita voy a determinar, después de que realice yo todas las operaciones, puedo calcular esta corriente, que sería equivalente a calcular la corriente por rama. ¿Sí? Pero aplicando el método por mallas nada más. ¿Sí? Que el método de mallas pues me da la facilidad que en lugar de tener un sistema de ecuaciones de 3 por 3, solamente tengo uno de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, a este le podemos dar solución también rápido por determinantes, o sea, vamos a darle solución rápida
y decimos que esta es 6 menos 4 menos 4, 5. ¿Sí? Y esta sería 6 por 5, ¿cuánto nos da? 35. No, 30. 30. 30, ok. Luego, dice que es menos 4 por 4, 16. 16. 16. Entonces, ¿cuánto nos da aquí? 30 menos 16, 14. 14, correcto. Luego, determinante número 1. Vamos a Profe, obtener. tengo una duda. Dime. Ahí en la malla 2, los voltajes de la resistencia no están al revés. ¿Cuál es, perdón? De las resistencias. La No, resistencia. ajá, no están al revés. ¿Cómo al revés? Sí, no empezaría con negativo y luego positivo. O sea, aquí. Ok. En este método, muy diferente al método de ramas, en de ramas, la dirección de las corrientes me las había definido la fuente. Entonces, esta fuente me dio una... Bueno, ahorita coincide que sí va hacia arriba, pero esta, su corriente por rama tendría que ir en este sentido. Pero ahorita, como estamos haciendo análisis por mallas, el método establece que tengo que hacer las corrientes de cada una de las mallas que vayan en sentidos contrarios. Entonces, si ya establecía la primera que va en el sentido de las manecillas del reloj, cuando se encuentren aquí en medio, la otra corriente de al lado tiene que venir en sentido contrario, no en el mismo sentido. Entonces, para que suceda eso, las n mallas que yo encuentre en mi análisis, a todas voy a decir que van en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Y solamente así, que vayan en el sentido de las manecillas del reloj, cuando se encuentren en el centro, van a ir en sentidos contrarios. ¿Sí? Entonces, Estas, una, de un lado va a ser positivo, va a empezar positivo y del otro negativo. sí, así es. Estas, a pesar de que ves que Bueno. las corrientes van así en este sentido de las manecillas del reloj, en cada malla, cuando se encuentran al centro, esta viene por acá y esta otra que viene bajando aquí, tiene que dar toda la vuelta y cuando viene aquí, viene en este sentido. Esta I2, I1 viene bajando y esta I2 viene subiendo. ¿Sí? Entonces vienen en sentidos contrarios. ¿Qué es lo que me pide el método? Que las corrientes vayan en sentidos opuestos. Y para que yo no cometa errores, te digo, puedo yo encontrarme 10 mallas y a todas tú diles que van en el sentido de las manecillas del reloj todas. Todas. ¿Sí? No Sí, profe. quieras establecer que una va en ese sentido y la otra vez y la otra le cambias, no. Porque entonces al final nuestros resultados sí van a tener algunos errores. ¿Sí? Ya al final hacemos las correcciones. Ahorita nada más establecemos direcciones en forma, podríamos llamarlo, arbitrarias. Una vez que ya es, bueno, vamos a calcular nuestra determinante número 2 y sería menos 4, bueno, vamos a cambiarle de color otra vez. 5. Tenemos aquí que serían 10, luego más 24, ¿verdad? ¿Estoy bien o estoy mal? Algo por ahí me está. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Porque este número me está, no me da así. No me equivoqué en alguna suma. Porque ¿cuánto nos dio I1?
Ah, sí, ya, estoy bien. Estaba yo ahí divagando. Estoy bien. Es que como estos signos los convertí y luego se me olvidó el signo que va aquí. Este es 24. Entonces esto nos va a dar menos 14. Y la determinante número 2, que va a ser nuevamente 6 menos 4. ¿Y dónde están los valores? Y 2 menos 6. Correcto. Entonces, tenemos menos 36 más 8. ¿Cuánto nos da esta operación? Menos 28. Menos 28. Entonces ya podemos sacar los valores de las corrientes, que sería la corriente 1, que sería menos 14 entre 14, que nos había dado hace rato, a menos 1 amper. ¿Sí? Y la corriente número 2, que sería menos 28 entre 14, pues nos daría menos 2 amperes. ¿Sí? Y ahora nos falta la corriente 3. ¿Cómo la encuentro? En el análisis por rama, ¿dónde encontrábamos nuestra corriente 3? ¿Dónde la encontramos? Aquí en el centro, ¿no? En esta resistencia 3. Entonces, ahora voy a esta resistencia 3 en mi malla número 1 y me dice que esta resistencia está afectada por estas dos corrientes, que la resta de ellas dos es el valor de esta corriente. Entonces, a esa podré yo llamarla la corriente en la resistencia 3, o también podré yo llamarla como la corriente número 3. Y esto va a ser con lo que ya tenemos allá, que es la corriente 1 menos la corriente 2. Sustituyendo, decimos que esto va a ser menos 1 amper menos 2 amperes. Esto va a ser igual a menos 1 amper más 2 amperes igual a 1 amper. ¿Sí? Entonces tengo el valor de la corriente número 3, 1 amper. ¿Son los mismos resultados que nos dieron en el ejercicio cuando aplicamos el otro método o no? Solamente cambió de signo, pero tenemos corriente 1 menos 1 amper, corriente 2 de 2 amperes y la corriente 3 de 1 amper. Sí nos dio lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, lo mismo. ¿Y qué método les resulta más fácil? ¿El general o por ramas? El general. El general, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es corregir nuestras corrientes. Tenemos un nodo, ¿sí? Y nos dice que la corriente 1, como nos salió negativa, en lugar de, así como va esta dirección, lo correcto nos dice que abandona el nodo, ¿sí? Luego, la otra, lo mismo, corriente 2, que dice que está abandonando el nodo y no es verdad. Esta va a alimentar al nodo. ¿Sí? Y por último, tenemos esta que sí tiene su signo correcto, que viene en este sentido. ¿Sí?
Y es exactamente también lo que establecimos en la otra, en la primerita. ¿Sí? Hicimos las correcciones de nuestras corrientes. ¿Sí? Dijimos que iba al revés. Esta alimentaba aquí y esta salía. ¿Sí? Entonces, es un método más fácil que nos va a llevar al mismo resultado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, en el 12 que multiplique 6 por menos 6 da menos 36 y 4 menos 4 por 2 da 8. ¿No era menos 8? Ah, ok, porque aquí las operaciones, cuando vamos en este sentido, tenemos menos 36, luego menos 2 por menos 8 son menos 8. Cuando venimos ya hacia la izquierda, tenemos que restarle. Entonces yo ya me brinqué ese paso. Entonces hice menos por menos me da más. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. Ok. Y es que dentro de las operaciones luego me brinco algunos pasos, creyendo, bueno, que ya tienen eso. Si ustedes necesitan que vaya desarrollando paso a paso, díganmelo y lo voy desarrollando paso a paso. Porque de repente nada más hago las operaciones y me voy brincando algunas consideraciones que ya creo que las tienen muy presentes. Sí, dígame. Profe, en la resistencia 3 del voltaje 6, ve que va de positivo a negativo. La resistencia no sería, Esta. ajá, Ajá. no sería negativa. O sea, ¿tú dudas de este signo o de dónde o Ajá, cuál? sí, de ese. Ah, ok. Recordamos nuevamente que como establecimos esta dirección de las corrientes en el sentido de las manecillas del reloj, todo el recorrido que haga esta corriente alrededor del lazo, a cada pasivo que se encuentre les va a dar estos signos. Por donde entre positivo, por donde salga negativo. Entra positivo, sale negativo. Y terminamos en esta malla, que es la corriente 1. La corriente 2, como también la establecimos en el sentido de las manecillas del reloj, en su recorrido, cuando venga por aquí, como viene en este sentido, llega a este primero por donde entre positivo, por donde salga negativo. Continúa su trayectoria buscando más pasivos. Nuevamente le dice que es positivo por donde entra, negativo por donde sale. Y terminamos. Ah, ok, sí, es que yo pensé que conforme a la polaridad de la corriente, digo, del voltaje, era el signo de No, la resistencia. Pero no. bueno, ya. Aquí se establecen esta dirección de las corrientes en forma arbitraria. Ya al final de nuestro cálculo observamos que nos arrojaron signos negativos. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir la dirección de las corrientes. Estas que puse en verde son las direcciones correctas de las corrientes. ¿Sí? Sí, ya, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, profe. Ahorita tengo clase otra vez con ustedes, ¿verdad? A las 10:50, parece. Sí, profe, de control Sí, de profe. motores. ¿Sí? Bueno, ahorita voy a dejar su clase hasta acá porque tengo que salir, tengo que ir a un compromiso y nos vemos al rato, pero también al rato que regresemos a la clase, bueno, le mando un mensaje a la jefa para ver si ya me desocupé y comenzamos nuestra clase. Sí, por favor. Sí, Sí, profe, profe, está no bien. se preocupe. Sí, profe. Sí, nada más les paso lista, por favor. Diego, Presente. Berenice, Presente, Inge. Ángel Martín,
Presente, profe.